amigos. Bueno, yo trataré de ser todo de todos ustedes. Muy buenas tardes y me siento muy halagado de haber sido convidado para abrir esta nueva etapa de este magnífico seminario multi-inter-transdisciplinario que tiene pues el aventurado y sano propósito de orientar nuestras investigaciones para comprender este fenómeno que hoy ocupa pues el centro de la atención y de la preocupación mundial, que es el cambio climático. Me voy a disculpar por haber sido afectado por, no voy a decir por el cambio climático, porque los fríos siempre han sucedido y acabó agarrándome un enfriamiento por un descenso súbito en las temperaturas de París el jueves pasado, saliendo de una reunión justamente de UNESCO para hacer el reporte anual sobre el estado de la sustentabilidad en el mundo. Entonces me verán tomar mucha agua y carraspear un tanto cuanto más de lo que suelo hacerlo para poder comunicarme con ustedes. El tema, como saben, el cambio climático, como sabemos, es una preocupación pues muy válida, más que válida, ineludible, que nos toca vivir en este momento de la aventura civilizatoria de la humanidad. Y hay muchos abordajes para entender esta circunstancia o esta condición de nuestro planeta y de la vida humana, porque el cambio climático, y empiezo por ahí ya a trazar algunos ejes de esta indagatoria desde la filosofía, desde la ciencia social, no es solamente una cuestión científica o técnica, o yo diría ni siquiera una cuestión simplemente para ser abordada desde los ámbitos de las políticas públicas y de las políticas internacionales sobre el cambio climático. El cambio climático es el signo de un cambio civilizatorio o de la producción de un proceso de transformación, digamos, de la ecología del planeta, de su atmósfera, de su tierra, causada humanamente. Entonces, como decíamos, esto puede tener distintos abordajes, el de las ciencias de la atmósfera, las ciencias del cambio climático, interesadas en diagnosticar y seguirle el pulso a este cambio climático. Otro, como decíamos, más encaminado a buscar instrumentos de política que pudieran de alguna manera ayudar o a equilibrar y hasta cierto punto a tratar de revertir, es decir, hacer sostenible, como se dice en esa jerga discursiva, el estado del mundo actual. Pero todo esto tiene que ver también con una cuestión mucho más profunda, que es una reflexión sobre cómo este estado del mundo ha sido producido, generado humanamente. O sea, ¿qué es lo que nos ha conducido a este punto de crisis ambiental, de cambio climático? Surge la pregunta, ¿se trata solamente de ir monitoreándolo para ir encontrando las maneras de, como dicen las políticas, de adaptarnos al cambio climático, de prever lo que se pueda prever, de buscar políticas adaptativas? ¿O se trata de ver también si esto es efecto de un cúmulo de errores, de fallas de la comprensión de la condición del planeta vivo que habitamos, que nos ha llevado a dislocar un conjunto de dinámicas ecológicas, atmosféricas, que ponen en riesgo la sustentabilidad de la vida misma? Sabemos que asociado a
problema del cambio climático está el problema de la biodiversidad. Es decir, dentro del discurso del desarrollo sostenible se han venido decantando algunos conceptos que son los que hoy pululan incluso no nada más la discursividad del ámbito de las políticas públicas internacionales o nacionales, sino que vienen permeando incluso como significantes muy fuertes los abordajes de la investigación. Tal es la fuerza de ese discurso del desarrollo sostenible. Yo quisiera ya desde ahora invitar a desconstruir, digamos, a mirar críticamente todo ese discurso que es producto de unas ciertas miradas a este proceso, pero miradas, digamos, muy enceguecidas, muy orientadas, digamos, muy taponeadas por los intereses políticos, económicos, académicos también, que nos impiden quizá mirar todo el trasfondo que hay en la cuestión del cambio climático vinculado a otro término un poco más inocuo, ¿no?, el cambio global. Sabemos que todos estos cambios ambientales se ubican en un proceso de la modernidad, digamos, que ha llevado a procesos de globalización económica, tecnológica, de las comunicaciones, a agilizar o muchas veces acicatear procesos de emigraciones forzadas, antes solamente o principalmente política o económicamente, hoy ambientalmente también. Sabemos que existen riesgos muy fuertes relacionados con algo que las ciencias del cambio climático han logrado acotar de alguna manera, es decir, el diagnóstico que ha logrado vencer las resistencias de, digamos, del público y de los tomadores de decisiones que hasta muy recientemente respondían al tema del cambio climático con un levantamiento de hombros o con una negativa o con una especie de normalización de lo que ocurre. Es decir, ¿por qué preocuparse? Me decía hace algún tiempo uno de los científicos más renombrados de nuestro país, a quien obviamente no mencionaré por su nombre, me decía, pero ¿cuál es el problema? Dice, si en épocas anteriores desaparecieron los dinosaurios y tantas otras especies biológicas que moraban en este planeta, ¿qué tiene de anormal que ahora podamos desaparecer nosotros? Son cambios. Es decir, es enfrentarnos a una percepción del caso y que, digamos, desde ciertas posiciones científicas somos muy dados también, perdón, me incluí en el somos, yo no soy dado a, pero la comunidad científica, la mirada científica de los problemas puede llevar a una especie de normalización de la situación. Entonces nos enfrentamos a dilemas de este tipo, es decir, hasta qué punto podemos entender el cambio climático, la crisis ambiental, como una situación de cambios globales normales, que se han vuelto globales en la medida que la interrelación entre procesos económicos y ecológicos digamos, ha generado una trama cada vez más compleja, en la medida de que el mundo se ha complejizado y no haya ningún reducto, ningún lugar del mundo que quede aislado, por ejemplo, de los efectos de las transformaciones económicas, tecnológicas o ecológicas que se han venido generando, ¿no? Pero decíamos, aquí hay una cuestión de la mirada, el interés
desde dónde observamos este problema. Y como les decía, desde una mirada estrictamente científica, uno puede incluso decir, este no es un problema ni filosófico, quizá histórico, no es un tema ético, es un tema de un proceso de transformaciones complejas que la ciencia debe observar con sus métodos, digamos, antisubjetivos, es decir, con un detachment, como se diría, ¿no? Un alejamiento, un desinvolucramiento de las subjetividades o de las ideologías o de las éticas que pudieran estar encontradas en estas situaciones, ante las cuales nos enfrentamos tanto a dilemas éticos, hay que decirlo, como a complejas visiones e intereses políticos. Estos son los temas que me gustaría ir desglosando un poco con ustedes. Y como diré, a su salud, voy a estar antes de ponerme con. Como decíamos, hasta ahorita lo que ha logrado la humanidad en cuanto a la comprensión de este fenómeno, de esta circunstancia, de este estado actual crítico del planeta Tierra, es avanzar un poco en su desnaturalización. Es decir, y en ir entendiendo poco a poco la causalidad histórica que lo ha generado. Y de esta manera, digamos, y eso ha contribuido el panel internacional de cambio climático, el informe de las intervenciones de Al Gore junto con el panel internacional, es decir, un cierto diagnóstico en el cual hay un alto consenso que lleva, por ejemplo, a determinar el incremento que ha habido desde las primeras etapas de la industrialización, del proceso de industrialización, hasta la fecha, en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Digamos, se ha vuelto saber común, si no lugar común, el que en épocas del inicio de la industrialización, la atmósfera existiría en unas 280 partes por millón de dióxido de carbono. Entendiendo que el dióxido de carbono, también la ciencia contribuyendo a eso, es el componente atmosférico, digamos, principal causante del cambio climático por su efecto invernadero. Y estas partes por millón se han incrementado de 280 ahora a más de 400 partes por millón. Y lo que dicen estos diagnósticos es que esto se debe indudablemente al grado incremental, ¿no?, de transformación de materia, de energía, pero sobre todo de hidrocarburos, los hidrocarburos que han alimentado al proceso de industrialización, guiado por el proceso económico. Es decir, los cambios atmosféricos no se deben a las radiaciones solares, ni a los meteoritos, ni a nada. O sea, no se debe a causas cosmológicas, ¿no? Se debe a un proceso de, digamos, civilizatorio, a la forma que ha adoptado, digamos, la racionalidad de nuestro mundo, que se ha globalizado, que se ha vuelto predominante, y tiene que ver claramente con un modo de producción. Los diagnósticos estos científicos que más se han difundido y que han logrado
vencer esta resistencia a entender el origen antropogénico del cambio climático, obviamente tratan de evitar palabras que son asociadas, o términos, o conceptos, que son asociadas a teorías críticas, como no dirían que es una cuestión que tiene que ver con el modo de producción, y menos dirán el capitalista, ¿no? Se debe a la industrialización. Otra vez, entendido que la industrialización, de alguna manera, era un proceso normal en la historia de la humanidad, en la manera de construir el mundo. Entonces, a lo que llegamos es que el consenso está en ese punto. La industrialización, apoyada, digamos, insuflada por los recursos fósiles del planeta, ¿no?, que tomaron millones y millones de años en depositarse, ¿verdad?, en los subsuelos de la Tierra, han sido sacados a flote, a la atmósfera, arrojados a la atmósfera en cuestión de 200 años, ¿no? Y esto lo que ha ocasionado es que se ha modificado la composición atmosférica a un punto tal que esto ha determinado, digamos, ha trastocado la cierta normalidad de los procesos meteorológicos, tal y tal, y el resultado ha sido los cambios climáticos que vemos, ¿no? Y esto ha provocado también un efecto de riesgos socioambientales, es decir, el incremento de la frecuencia e intensidad de fenómenos, de huracanes, de fenómenos de esa naturaleza, que no pueden ser muy precisamente diagnosticados o no pueden prevenirse con toda seguridad, y como todos lo sabemos, porque eso lo vemos en las noticias, asociado a riesgos y a malos cálculos y a mala gestión también de estas situaciones, pues los fenómenos que se van presentando frente a ciertas circunstancias, como el manejar bien qué tan llena o baja está una represa, bueno, eso genera mayores o menores inundaciones. Sea como sea, llegamos a ese punto. Hay una creciente conocimiento y aceptación de que el cambio climático está fuertemente asociado al proceso económico y a la manera como se ha dado el proceso económico. Y lo que se busca después como respuesta son, digamos, 2 o 3 líneas fundamentales. Una de ellas es, bueno, reconocer que no se puede seguir o no deberíamos seguir incrementando las emisiones de gases de efecto con efecto invernadero, es decir, que habría que propiciar una transición energética, tecnológica, hacia energías renovables, energías menos contaminantes, menos dependientes del carbón y del petróleo y de sus derivados. Y en eso se invierte mucho dinero. Y es una buena línea de investigación para los tecnólogos, por ejemplo, sin duda. Otra línea de investigación muy fuerte que ha surgido es la de la economía ecológica y la economía ambiental. Y unas ramas específicas de esta economía ambiental orientada a buscar instrumentos económicos que pudieran ser eficaces para controlar el exceso de esas emisiones de gases de efecto invernadero. El protocolo de Kioto es eso, con cosas muy interesantes y un tanto fantasiosas, un poco ineficaces hasta la fecha, como ese protocolo de Kioto, es decir, el pensar que los instrumentos de mercado, que la valoración económica de las cuentas de carbono, de los bonos de carbono, que las transacciones económicas entre países basadas en ciertas cuotas, ¿no?, para ciertos países, no para todos, pudiera ser el mecanismo regulatorio que lograra ir
deteniendo, ¿no?, los umbrales, ¿no?, evitando que siguieran subiendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos sabemos también que está en discusión la posible renovación del protocolo de Kioto. Pero hay que decir que el protocolo está ya muy fincado, digamos, dentro de esa instrumentalidad, dentro de esta manera de abordar el problema del cambio climático, que es la de dejarlo a las posibilidades de la inventiva, de la innovación tecnológica, la transición tecnológica energética, por una parte, y a la operatividad de esos mecanismos del mercado. Sabemos que, entre tanto, o sea, tenemos los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, Estados Unidos y ahora China, que lo ha rebasado. China, pues, con su situación de free rider en el asunto, porque se supone que todavía no es un país desarrollado, ¿no? Sin embargo, en ese proceso de transición y de economía emergente, la China hoy en día genera más gases de efecto invernadero ya que Estados Unidos. Y Estados Unidos, que ha decidido no entrarle al juego, ¿no?, al juego del cambio climático del protocolo de Kioto, ¿no? Y en esas andamos con otros países, como los europeos, que asumen una mayor responsabilidad ante el cambio climático e intentan instaurar políticas más efectivas, ¿no?, más comprometidas con la ciudadanía, de control del cambio climático, ¿no?, incluso en cuestiones que van más allá de mayor o menor uso de la energía fósil, y llegan hasta cuestiones donde las ciudadanías están fuertemente comprometidas, es decir, con la cuestión y preocupadas por el cambio climático, y entonces estamos frente no solamente a tomadores de decisiones más comprometidos en el asunto, sino a ciudadanos, una ciudadanía ambiental más comprometida con disminuir sus niveles de consumo exosomático, ¿no?, que es el consumo que está asociado a esta sobreproducción asociada a la sobreemisión de gases de efecto invernadero. Y frente a estas, digamos, a esta manera de conducir, ¿no?, este proceso que se ha vuelto, pues, fuertemente hegemónico en el mundo, porque, pues, estas decisiones se van tomando en las cumbres del cambio climático, las cumbres ambientales, las COPs y en las cumbres económicas. La gran resistencia a mirar de frente la criticidad del problema nos viene realmente de la fuerza que tiene la instauración en el mundo de un régimen económico, de una racionalidad económica que se ha instituido en el mundo y que le ha dado su forma y conduce los procesos de la vida en el mundo. Entonces, ahí estamos en cuanto a los procesos, digamos, políticos, los procesos de decisión, la comprensión del problema, pero la cuestión es, ahí queda el asunto. Vamos a ver que no, que el tema es mucho más complejo en cuanto nos acercamos a una mirada más desconstructiva, es decir, nos situamos un poco más afuera de esta racionalidad que nos moldea la manera, la mirada, el paradigma, que le da forma al paradigma desde el cual estamos mirando el problema del cambio climático y del cambio global y de la crisis ambiental. Tómamela, porque cuando tú me pones la foto yo me pongo un trajito, y luego dicen que me está tomando otra cosa. Como estamos viendo, el tema, digamos,
que podemos llamar el evento de la crisis ambiental, del cambio climático, no nos toca verlo como una ocurrencia normal en la génesis del mundo. Es decir, no nos toca desresponsabilizarnos del problema. La pregunta es si no nos toca desresponsabilizarnos. La única responsabilidad que nos queda ante este proceso es la responsabilidad científica. Hago la pregunta porque estamos entre científicos. Y yo creo que el tema no lo vamos a resolver solamente con la mejor ciencia que podamos aportar. Yo creo que el problema rebasa el ámbito de lo científico. Para mirar con más criticidad incluso cómo se ha conformado una ciencia y una racionalidad científica que de alguna manera se ha venido asociando y entretejiendo a ese proceso de tecnificación del mundo y de economización del mundo que hoy nos tiene constreñidos, nos tiene sujetados, que moldea nuestra manera de mirar el mundo y de estar en el mundo. Que nos puede llevar a algunos buenos diagnósticos, pero no olvidemos que muchos de estos diagnósticos, como son probabilísticos, también llevan a unos niveles, digamos, de abstracción tal que uno se pregunta si allí está la solución a los problemas. Y les voy a dar un ejemplo de uno de los estudios, pues, hoy en día más emblemáticos sobre el diagnóstico del cambio climático y de su posible solución. Me refiero al informe Stern, que algunos de ustedes deben de conocer, ¿no? Es decir, llegar a concluir que el cambio climático se debe a una falta de conciencia y control sobre tecnologías, digamos, que no han internalizado, digamos, sus efectos en el cambio climático, pues está bien como una primera acercamiento. Decir después que invirtiendo el 1% del PIB de los países vamos a resolver el problema, eso, que me perdone el señor Stern, es una niñada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Invertir el 1% en qué? Él va a decir, en mejores tecnologías, en mejores instrumentos económicos, en eso. Es decir, estamos dando una respuesta dentro de este acotamiento en el cual estamos ya sujetados. Déjenme decir algo muy radical. El cambio climático, el cambio ambiental, lo podemos entender ni más ni menos como efecto de un modo de comprensión del mundo. Ni la economía que hoy, en la cual vivimos, ni la ciencia ni la tecnología con las cuales vivimos y moldean nuestra vida, han surgido fuera de un proceso histórico que está marcado por los modos de comprensión de la vida y del mundo. Es decir, hay una causa, que podemos decir una causa metafísica del problema ambiental. Una causa metafísica que viene desde el momento en el que las formas culturales de vivir en el mundo ecológico, digamos, de la biosfera, de este planeta vivo, se fueron poco a poco suplantando por un modo dominante de comprender el mundo y de construir el mundo. La fundamentación de la ciencia como la instancia, el modo más privilegiado de comprender el mundo, fue resultado de ese antecedente, de esas categorías de pensamiento, de esas formas de indagatoria que vienen desde cuando menos, digamos, de su forma más dominante,
desde el pensamiento filosófico de la Grecia antigua. Miradas críticas desde fuera de la ciencia apuntan a lo que Heidegger, el gran filósofo del siglo pasado, decía el error platónico. El error, un error platónico en el sentido de un error, una falla, una desviación en la comprensión de la vida misma. Es decir, el ver al mundo como cosas, como entes, y olvidarse, decía Heidegger, del ser de las cosas. Cuando menos es la mirada más crítica de la filosofía, que critica toda esa historia de la filosofía y que critica la ciencia en cuanto a las limitaciones que tiene la ciencia para autocriticarse. Toda esta idea de la neutralidad de la ciencia, de la no subjetividad de la ciencia, todas estas cosas pasan por una mirada a otro nivel más crítico. ¿Cómo se instaura una mirada científica que lo que busca es entender lo fáctico, los hechos del mundo, el presente de las cosas? Y de esta manera el cambio climático puede convertirse también en un facto, en un hecho, si acaso en un proceso que debe ser comprendido y dictaminado desde el poder de objetivación de la ciencia. Sin embargo, hoy empiezan a surgir algunas voces frente al cambio climático que reclaman el derecho de mirar el proceso desde fuera de la ciencia y su derecho a intervenir en crear las condiciones de sustentabilidad del mundo fuera de toda esta geopolítica del desarrollo sostenible, es decir, de estas negociaciones entre potencias económicas y a través de los instrumentos económicos que sujetan y moldean al mundo actual. Y un ejemplo emblemático ya de eso fue el reclamo que surge en la cumbre de Cochabamba hace unos 4 años, ¿no?, sobre el cambio climático, la cumbre de los pueblos frente al cambio climático, donde declaran claramente su derecho a demarcarse de toda esa mirada o intervención sobre el cambio climático. Dicen, todo esto en el fondo tiene que ver con los modos de ser de los pueblos y desde esos modos ancestrales de ser de los pueblos, de cómo se vinculan con las condiciones, digamos, materiales del mundo. Es decir, de un mundo que está ahí, guiado por leyes termodinámicas, por leyes ecológicas, pero que se ha venido modificando conforme a la manera como los seres humanos intervienen en ese mundo. Y los seres humanos lo han intervenido siempre desde que son seres humanos. Lo intervenimos desde las culturas tradicionales. Y recuerdo, por ejemplo, simplemente el enigma que todavía pervive de la decadencia de las culturas mayas. Antes de ser invadidas, digamos, por los conquistadores españoles. Es decir, de causas, la degradación y la decadencia de las culturas mayas se debió a fallas en la manera, fallas y faltas de conocimiento y comprensión de las condiciones ecológicas de ese espacio, de esos territorios, que fueron siendo modificadas por las técnicas, por los procesos de producción, antes del capitalismo. Es decir, las culturas intervienen también en los procesos ecológicos, pero no los intervienen de la manera y el grado que han llegado a estar intervenidos y trastocados por el régimen económico, y en particular el régimen capitalista, que hoy en día, digamos, en su hegemonía y su globalización se confunde con el capitalismo. Hablar de economía hoy en el mundo es hablar de la economía capitalista.
Y esa construcción es la que tenemos que mirar. ¿Cómo es que la humanidad, en su historia, logró constituir ese régimen de racionalidad económica, que hoy en día es el causante mayor del cambio climático y de todas las transformaciones ecológicas del mundo? Para entender esto, permítanme hacer una pequeña, no digresión, un apartado, para entender esta cuestión. Los pueblos de la tierra, en Cochabamba, lo primero que dijeron con diáfana claridad es: el responsable del cambio climático es el capitalismo. Es el capitalismo. No les falta razón. Es un imaginario que se ha, por más que ahora en las universidades esté bastante acotado el espacio para trabajar los escritos de Marx, las teorías marxistas, o hablar de capitalismo y de modo de producción capitalista, en el imaginario de los pueblos está muy claro, es el capitalismo. Bueno, en términos acá coloquiales, ¿será que se los grillaron? ¿O tienen una comprensión de lo que pasa? Esa comprensión de que es el capitalismo la podemos entender desde una perspectiva más científica, menos ideológica. Miren ustedes, en 1971, cuando estaba preparándose la primera cumbre mundial sobre medio ambiente en Estocolmo, un lucidísimo economista rumano, Nicolás Gheorghiescu Ruegen, escribió una obra fundamental que se llama El proceso económico y la ley de la entropía. Y dijo, asentó ahí unas verdades que hasta la fecha los economistas se rehúsan a absorber en sus paradigmas. Por cierto, buscaba hacer lo que la economía no ha hecho, es decir, relacionar el proceso económico con los procesos de la naturaleza. Hay que entender que ese capitalismo culpable del cambio climático está asociado, es un proceso real, ¿no?, de producción institucionalizada en el mundo y vinculado a una cierta ciencia, ¿no?, a la economía clásica. En toda esa economía clásica, e incluso la economía marxista, la naturaleza ha quedado marginada como condición de sustentabilidad, ya no digamos de la vida, sustentabilidad de la economía. Si la naturaleza ha sido tratada por la economía como si fuera una fuente infinita de recursos. Lo que ha hecho la economía es transformar la naturaleza en eso, en recursos. Es decir, de ahí ya da un paso hacia la desnaturalización de la naturaleza. Pero aún hasta Marx pensaba, aunque veía, como decía, que la explotación del hombre por el hombre llevaba también a la explotación de la naturaleza, se concebía por los grados, digamos, por los niveles de transformación de la naturaleza y de consumo de naturaleza en el proceso económico, que la naturaleza podía regenerarse y se regeneraba. Es decir, la naturaleza no era lo que ponía el punto límite a la reproducción del capital, sino las crisis internas del capital. No sé, ¿hay algún economista por aquí en la sala o alguien que haya leído a Marx o El Capital? ¿Alguien? Sí. Bueno, como tú sabes, y los demás también lo habrán oído por ahí, los problemas del capitalismo, de la reproducción del capital, están en sus crisis de sobreacumulación, de realización, es decir, crisis internas del capital, no de la naturaleza. La escasez era un principio básico para racionalizar la producción.
pero no se refería a una verdadera escasez de recursos naturales en el planeta. Entonces, por ahí ya podemos también ir viendo, ir diagnosticando, digamos, la responsabilidad que ha tenido la instauración dominante en el mundo de la racionalidad económica en el dislocamiento de las condiciones ecológicas y atmosféricas del planeta. Sí, nosotros no vivimos en el mundo dominados por la física atómica, vivimos dominados por la racionalidad económica. Y esa racionalidad económica ha mantenido marginada la naturaleza, lo cual no quiere decir que no insumiera naturaleza. O sea, insumir recursos naturales ha sido condición de todo proceso económico, es decir, no transforman objetos virtuales, ¿no? Se transforma materia y energía real y concreta. Pero como decíamos, no, los ecosistemas, la dotación de recursos, la naturaleza misma, no aparecía como una condición límite. Lo que la nueva mirada que aporta Ionesco Rueding es mirar el proceso económico como un proceso de transformación de materia y de energía. Más allá de las crisis internas del capital, la reproducción del capital implica la ampliación de un proceso de producción, y eso se vuelve condición de sobrevivencia del sistema económico, y eso es lo que reclaman en primerísima instancia los gobiernos democráticos de este planeta. Es decir, para que veamos hasta dónde puede llegar la conciencia de la crisis ambiental o la prioridad que puede tener o debe tener. De lo que se trata, antes que nada, en esa toma de decisiones, es de que no haya una crisis económica. Y lo otro es secundario. Bueno, vuelvo a Ionesco Rueding, ¿qué es lo que dice sobre esta relación del proceso económico y la ley de la entropía? Dice, la economía se alimenta de materia y energía a niveles crecientes. Y esa materia y energía que entra en el proceso económico se degrada no siguiendo las leyes del mercado, sino siguiendo las leyes de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Y eso quiere decir que estamos utilizando materia y energía de baja entropía y arrojando al ambiente materia y energía de alta entropía. Tenemos el CO2, que es el subproducto de las moléculas complejas de hidrocarburos, para que me entiendan. Bueno, eso es entropía, alta entropía. Entonces, el sistema económico, la operación del sistema económico en el mundo, es el proceso causal más importante que está transformando la naturaleza del planeta en una naturaleza degradada, pero más allá de decir degradada, es decir, está generando un proceso de entropización del planeta vivo. Y no faltará algún termodinámico físico por ahí que me diga, bueno, pero es que la entropía es la ley del universo. Pues sí, sí es. Pero, y ahí es a donde la teoría tiene que entrar a demarcar el sentido de los conceptos, incluso de los conceptos universales. Una cosa es entender los procesos del universo como procesos de disipación de energía, es decir, después del Big Bang, procesos que van hacia la desorganización, hacia la expansión, y entenderlos como procesos entrópicos. Y otra cosa es dejar de ver que el planeta vivo que habitamos es un planeta que es vivo porque es un planeta, déjenme decirlo, megentrópico. Lo que permite la vida en el planeta Tierra es la megentropía, lo cual no quiere decir que no haya procesos entrópicos. La megentropía no niega
Es negentropía en el sentido que le dio Erwin Schrödinger en su famoso libro What is Life? ¿Qué es la vida? La vida es la transformación de la radiación solar a través de la fotosíntesis en energía biológica. La fotosíntesis es el momento de transformación único en este planeta. No sé si es del universo, eso se lo dejo a los astrólogos, de sobrevivencia del sistema económico. Y eso es lo que reclaman en primerísima instancia los gobiernos democráticos de este planeta. Es decir, para que veamos hasta dónde puede llegar la conciencia de la crisis ambiental o la prioridad que puede tener o debe tener. De lo que se trata, antes que nada, en esa toma de decisiones, es de que no haya una crisis económica. Y lo otro es secundario. Bueno, vuelvo a la teoría de Schrödinger. ¿Qué es lo que dice sobre esta relación del proceso económico y la ley de la entropía? Dice, la economía se alimenta de materia y energía a niveles crecientes. Y esa materia y energía que entra en el proceso económico se degrada no siguiendo las leyes del mercado, sino siguiendo las leyes de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Y eso quiere decir que estamos utilizando materia y energía de baja entropía y arrojando al ambiente materia y energía de alta entropía. Digamos, el CO2, que es el subproducto de las moléculas complejas de hidrocarburos, para que me entiendan, bueno, eso es entropía, alta entropía. Entonces, el sistema económico, la operación del sistema económico en el mundo, es el proceso causal más importante que está transformando la naturaleza del planeta en una naturaleza degradada, pero más allá de decir degradada, es decir, está generando un proceso de entropización del planeta vivo. Y no faltará algún termodinámico físico por ahí que me diga, bueno, pero es que la entropía es la ley del universo. Pues sí, sí es. Pero, y ahí es donde la teoría tiene que entrar a demarcar el sentido de los conceptos, incluso de los conceptos universales. Una cosa es entender los procesos del universo como procesos de disipación de energía, es decir, después del Big Bang, procesos que van hacia la desorganización, hacia la expansión, y entenderlos como procesos entrópicos. Y otra cosa es dejar de ver que el planeta vivo que habitamos es un planeta que es vivo porque es un planeta, déjenme decirlo, negentrópico. Lo que permite la vida en el planeta Tierra es la negentropía, lo cual no quiere decir que no haya procesos entrópicos. La negentropía no niega a la entropía. Es negentropía en el sentido que le dio Erwin Schrödinger en su famoso libro What is Life? ¿Qué es la vida? La vida es la transformación de la radiación solar a través de la fotosíntesis en energía biológica. La fotosíntesis es el momento de transformación único en este planeta. No sé si en el universo, eso se lo dejo a los astrólogos, a los biofísicos. Pero de ahí proviene la vida. Entonces, de lo que se trata es la sustentabilidad de la vida. No podemos dejar de ver que lo que hace a este planeta, eso, vivo, planeta vivo, es ese proceso de entropía. Lo que ha hecho la economía es olvidarse de eso, tomarlo como un principio, un origen,
y ha acelerado el proceso de entropización de la Tierra. Es verdad, después de la fotosíntesis, después de la constitución de los organismos autótrofos, todas las cadenas tróficas, eso, para no hablar de los procesos tecnológicos y económicos, son procesos que generan entropía. Todo el metabolismo biológico e industrial genera entropía y no podemos evitarlo. Lo que sí podemos es concebir, comprender que la vida en el planeta está basada en preservar la fuente de la vida, que es ese proceso, los procesos megentrópicos. Y ven ustedes que eso nos lleva a mirar el problema del cambio climático y el cambio ambiental y a buscar salidas que van, digamos, desde otros fundamentos, desde otra concepción, que no niegan a la ciencia, pero que abren otras vías para la reconstrucción del mundo. Y ahí se asocian estas nuevas teorías sobre posibles nuevos modos de producción. Habrá que decir, toman su raíz de los modos precapitalistas de producción, es decir, de un modo de producción basado en los potenciales ecológicos del planeta. Porque hay que decirlo, ¿hay ecólogos o biólogos entre ustedes? Bueno, ustedes saben que los procesos ecológicos también producen, no como la economía, pero producen biomasa. Y esa es condición, digamos, de esta complejidad ecológica del mundo, de la biosfera. Entonces, genera biomasa. Entonces, la cuestión no es solamente buscar tecnologías que ahorren energía, es producir los satisfactores que necesitan la humanidad, los pueblos, la gente, accionando sobre esa capacidad que viene de la naturaleza misma, de la productividad ecológica y ecotecnológica, y también de la creatividad cultural. Es esto lo que puede generar una salida al cambio climático. Y eso nos abre las vías para mirar la sustentabilidad no solamente como el grado posible, digamos, de adaptación a un régimen que sería ya ineluctable, ¿no? Al fin de la historia. No hay salida a este proceso de creciente economización y tecnologización del mundo. Y volvernos hacia otros principios, que son los de la negentropía, la producción negentrópica vinculada con la productividad y la creatividad cultural de los pueblos de la tierra. Y eso ya no es solamente algo que puede sostenerse científicamente, sino, como decía hace un momento, se está convirtiendo en un reclamo de los pueblos de la tierra. Su reclamo es salirse del ámbito de esas negociaciones en las cuales son convidados, ¿verdad?, especiales para cumplir con esa condición diplomático-democrática de que vayan un par de indígenas a cada COP, ¿no?, para mostrar la apertura que tiene el establishment económico del mundo. No, lo que ellos reclaman es mucho más que eso. Ellos dicen que la solución al cambio climático es que nos dejen vivir. Y hoy en día, en la discursividad del cambio climático, ya no solamente están los valores económicos de los bonos de carbono, están esas nuevas palabras que dicen los pueblos aymaras hoy en día de Bolivia y de Ecuador, ¿no? Su reclamo de su vivir bien, el summa causal, ese reclamo de dejar de someterlos a este régimen hegemónico dominante, de la racionalidad dominante de este mundo, y que los dejen ser, los dejen evolucionar, los dejen desplegar
desplegarse como pueblos, es un reclamo democrático hoy en día. Es más, los derechos humanos y los derechos culturales, creo yo, que hoy en día son el único verdadero contrapeso a esta vorágine, a este efecto invasivo, ¿ya?, de la racionalidad económica y tecnológica que ha invadido, que tiene invadido y sujetado al mundo. Entonces, esto les da también algunos parámetros para salirnos de este acotamiento demasiado restricto para entender el cambio climático. Hay que decir, como decíamos, el cambio climático está generado, entonces, no solamente antrópicamente, en el sentido de responsabilizar al antropos de la cuestión. Sí, ha sido generado por formas humanas de comprender el mundo que se han vuelto dominantes, pero el cambio climático ha sido generado, está siendo generado sobre todo como una determinación económica del mundo. Es ese régimen económico, esa racionalidad instaurada en el mundo la que está generada. Y no el crecimiento de la población per se, hay que decirlo. Porque todos estos debates sobre la crisis ambiental, el cambio climático, una manera también de desviar la cuestión, es decir, que la culpa la tiene la población que crece más rápidamente, la de los países subdesarrollados, ¿no? Y eso, bueno, cada vez es una falacia mayor, porque no es el número de calorías que insumen los pueblos pobres de la Tierra, es la cantidad de energía que consumen las poblaciones ricas del planeta, las que están dislocando el planeta. Entonces nos encontramos con que la negociación del cambio climático, las salidas posibles, pues nos abren a una cuestión muy compleja y, como les decía al principio, que no es meramente científica, no es nada más de estar diagnosticando o de estar aventurando algunos pronósticos, como también lo hace el informe externo, es decir, cuidado con sobrepasar los 450 partes por millón, es decir, situar umbrales, ¿no? Más allá de las 450, pues el desencadenamiento de procesos imprevisibles, incontrolables, se desboca. Y si llegáramos a las 550 partes por millón, pues peor aún, ¿no? Sabiendo que pues, las poblaciones, o sea, que hay poblaciones más vulnerables que otras. Quizás el cambio climático, se dice hoy en día el cambio ambiental, ha sobrepasado ya los análisis meramente de clase. No son cuestiones de clase. Bueno, no son cuestiones de clase en la medida de que tanto los ricos como los pobres estamos inmersos en un régimen que gobierna el mundo, ¿no? El régimen no el de Peña Nieto, sino el régimen de la globalización económica. Todos estamos sujetos a esto. Que luego hasta los habitantes de Bután que han instaurado el buen vivir, ¿no? Su indicador, ¿no? La felicidad interna bruta, como manera de medir el sentido de la vida en Bután, y por más que estén a ciertas alturas ahí, no están libres de los efectos generales del cambio climático, ¿no? Porque los deshielos del Himalaya seguro que les están afectando. Entonces se dan cuenta de que en ese sentido todos estamos sujetos a estos cambios globales, ya sea que los generemos con mayor o menor responsabilidad unas empresas, unos países y otros pueblos. Pero surgen otras miradas que, sin ser miradas de clase, son otras miradas críticas, y donde la mirada de los pueblos están ofreciendo otras perspectivas, otros caminos que más allá de las tecnologías limpias y de los poderes de la economía para salvarse, están indicando que lo que lleva lo que nos llama el cambio climático, el cambio civilizatorio, no es solamente a unas ciencias del cambio climático, sino que el cambio climático es el signo
de un punto, hasta cierto punto límite, del proceso civilizatorio que había seguido la humanidad hasta este momento. Y que lo que nos están reclamando, la pregunta que se abre es cambio climático o cambio civilizatorio. El cambio civilizatorio, más allá de seguir aferrados, ¿no?, al poder de la ciencia y la tecnología y de la economía, a lo que nos lleva es por primera vez a que los seres humanos nos hagamos conscientes. Es una cosa fundamental. Vivir conforme a las condiciones de habitabilidad del planeta. Entonces, que no me vengan ahora a decir que ahora los más privilegiados van a poderse tomar el primer Sputnik que los deposite en Marte o en Júpiter o en otra galaxia, ¿no? La solución es aprender a tomar la responsabilidad histórica, aunque no seamos directamente responsables, y conducir una recreación del mundo, una reconstrucción del mundo conforme a las condiciones ecológicas de vida del planeta, sujetarnos a ellos. Lo cual no quiere decir sujetarnos a leyes draconianas, límite, ya leyes estrictas una vez por todas. Las leyes ecológicas nos dicen cuáles son las posibilidades, pero obviamente podemos intervenir en recrear, por ejemplo, los potenciales ecológicos del planeta. Pero sí van a implicar, obviamente, pues salirnos, ¿no?, de estas inercias ya trazadas que son las de una modernidad claramente insustentable, insostenible. Y conjugar los esfuerzos de pensamiento, de investigación, con los imaginarios de los pueblos, porque no es un problema, vuelvo a decir, académico y científico estrictamente, aunque la academia, el pensamiento bien guiado, bien orientado de investigación, obviamente tendrán que dar frutos muy positivos para esta regeneración del mundo. Pero no lo podremos hacer desvinculados de los procesos sociales, que son los donde está la fuerza política, que pueden oponerse o abrir nuevas perspectivas en los ámbitos de las grandes tomas de decisiones. Entonces, creo que toda la ciencia climática tendrá que abrir sus miradas, sus ojos, el corazón a los procesos sociales que se están abriendo a una crítica y a la búsqueda de nuevas vertientes, de nuevas posibilidades. Y bueno, esto vinculado a la afonía que se está también incrementando. Si les parece bien, dejo esta primera intervención para dejar un tiempo para un diálogo constructivo sobre estas inquietudes jóvenes. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quién tiene la primera? Me tocó el más fácil. Pues claro, felicito mucho. Si están de acuerdo, hacemos 3, 4 preguntas, un bloque. O de una vez. Lo que pasa es cuando se vuelven bloques, entonces unos días se vuelve muy fácil decir, bueno, los junto, los amalgamo y contesto a medias. De uno en uno, si ya se vuelven muchos, vemos cómo lo hacen, pero eso me permite contestar más. Perdón. Sí, para mí fue muy claro, pero yo sí quisiera tener un poquito con mayor precisión cuáles serían las formas concretas, por ejemplo, de atacar a ese monstruo que es el capitalismo culpable del cambio climático, de la afectación ambiental, que no deja vivir, como se le llamó. ¿Cuáles serían las formas concretas? ¿Contra quiénes en concreto? ¿Sí? ¿Y cuáles serían los medios para poder lograr eso? Por ejemplo, ya sea en lo individual o en lo colectivo, para poder vivir en un espacio habitable. Sí, yo creo que es muy buena pregunta. La cuestión es contra quiénes y con quiénes. Y entonces esto nos lleva a salirnos de ¿cómo les diré?, de
del constreñimiento del concepto de cambio climático. Que hay que decir, el cambio climático, pues sí se ha vuelto como la palabra clave para entender la gravedad de estos procesos de transformaciones ambientales, ¿no? El cambio climático está asociado a infinidad de procesos socioambientales. Entonces, por ejemplo, hay procesos críticos no quiero decir para desestabilizar al capitalismo, sino para buscar las alternativas al capitalismo. Porque el gran problema que tenemos es que se ha establecido como un pensamiento único y como un modo, una racionalidad única, incuestionable. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar las alternativas que sean sustentables y asociarlas a procesos sociales que los soporten. Uno de ellos, bueno, déjenme mencionar, hay todo un movimiento internacional hoy en día de crítica al capitalismo, que es el movimiento del decrecimiento. El movimiento del decrecimiento está asociado con varias cuestiones. Una de ellas sí son el abandono de tecnologías altamente contaminantes o destructoras del ambiente, es decir, toma la parte de las tecnologías suaves, dulces, las tecnologías no renovables. Está asociado también al autocontrol del consumo. Está asociado a la crítica, por ejemplo, a adoptar una posición crítica frente a las posibilidades de la tecnología, por ejemplo, la producción transgénica. El problema que tenemos en nuestro mundo altamente cientificizado es que se supone, o sea, cuando no es eso alegan los científicos, es que las posibilidades de la ciencia y la tecnología no deberían de ser refrenadas por ningún criterio moral o ético, ¿no? Que la ciencia iría encontrando sus propios medios de aminorar, ¿no? Algunos efectos nocivos que puedan tener sus aplicaciones. Si existe la energía nuclear, bueno, pues usarla no para fines bélicos, sino para las aplicaciones en la salud, en los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso abre varias cuestiones que tienen que ver con la filosofía y la ética de la ciencia, ¿no? Podemos dejarle a la ciencia y a la tecnología que a posteriori vayan encontrando sus maneras de autocontrolar los efectos negativos de la ciencia y de la tecnología, o el grado que han alcanzado esos efectos en la transformación de la humanidad reclaman un abordaje desde la ética. O sea, tenemos derecho, debemos de refrenar, de anticipar por un principio precautorio, por ciertos principios morales, refrenar lo que es posible desde la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología abren una cantidad enorme de posibilidades, algunas positivas, todas traen aparejadas algunas consecuencias negativas. Hoy en día la sociología del riesgo, por ejemplo, pues lo que plantea es que justamente la ciencia y la tecnología son los causantes de un estado de riesgo de la sociedad humana, que la ciencia y la tecnología no alcanzan a resolver, ni a conocer. Es decir, que hay un desquiciamiento del mundo que va más allá de la capacidad de comprensión, no de la gente común y corriente, sino de los propios científicos. Entonces, ¿qué es lo que cómo hay que responder? Abriendo las posibilidades a nuevas formas, por ejemplo, de producir. Los modos tradicionales, o lo que ya tradicionales reinventados. O sea, de las poblaciones que hoy reclaman un territorio, reclaman un derecho a forjar un modo de producción para satisfacer sus necesidades, pero desujetados hasta donde es posible de la imposición de la valorización del mercado. Entonces, eso abre la posibilidad de modos de producción menos contaminantes.
Y eso habría hacia otras cuestiones que van en la desarticulación, digamos, de esa hegemonía dominante del capitalismo. Y eso nos lleva a un problema estrictamente de ecología política y de política. Es decir, hoy en día se empiezan a reconocer cada vez más los derechos humanos y los derechos culturales. Pero esos derechos culturales van asociados a derechos a territorios. Y ahí viene el conflicto, entre un capitalismo en expansión que reclama cada vez mayores territorios, por ejemplo, para la siembra de transgénicos, o para la minería, que hoy en día está invadiendo a todos nuestros países, que se parece más a los regímenes bárbaros de los inicios del capitalismo que a un capitalismo posmoderno, ¿no? Lo que hoy estamos viendo con la minería en México, en todo el tercer mundo, es realmente un régimen de total brutalidad, que también nos señala hasta qué punto es falaz esta idea de un capitalismo que supuestamente va a lograr desmaterializar la producción. Es decir, disminuir la cantidad de materia de energía por unidad de producto, que ha llevado a todo un grandísimo proyecto de cambios tecnológicos con ese propósito de bajar la cantidad de materia y energía que alimentan al proceso de producción. Pero la minería hoy en día nos muestra que eso es una falacia, entre otras cosas. Esa idea de la desmaterialización de la producción ha tenido varias dificultades para realizarse, pero la minería nos muestra hasta qué punto el capitalismo, las economías emergentes y todo, están demandando el que se siga sobreexplotando no nada más la atmósfera, sino el subsuelo. Entonces, el único sobrepeso a eso es activar esos nuevos modos de producción desde los potenciales ecológicos, la creatividad cultural, la reapropiación cultural y social de la naturaleza por parte de los pueblos. Entonces, obviamente, esa es una solución social, política y filosófica más que económica y tecnológica, pero esa sería la única manera de romper, digamos, de dislocar el régimen capitalista. Hoy no estamos en un mundo donde podamos revivir a un marxismo que pensara que lo que hay que hacer es unir a los proletarios de este mundo y darle un golpe de Estado al capitalismo. Esas batallas hoy se libran en estos terrenos mucho más complejos, ¿no?, de la ecología política.